Se dice que en todo el mundo existen unas 4.200 religiones vivas. En nuestro país predominan los católicos, siendo un 70% del total de los ciudadanos. Pese a ello, muchas otras religiones crecen en nuestra comunidad y fuera de ella. Es el caso del evangelicalismo, la segunda confesión en número de templos en Aragón. En nuestra comunidad hay más de 1.300 lugares de culto de la religión católica. Frente a ellos hay tan solo 249 de otras religiones. Pero atentos, porque prácticamente la mitad de ellos, el 47%, son evangélicos. Es el movimiento religioso que más ha aumentado porcentualmente en nuestra comunidad, pasando de 2.000 a 25.000 fieles en menos de 10 años, y está presente en las 3 provincias aragonesas. El movimiento evangélico surge a partir de la Reforma protestante, siglo XVI, siglo XVII. Es una reforma dentro del cristianismo. Tenemos la Biblia como nuestra base y a partir de ahí, pues lo que intentamos vivir nuestra fe de una manera sencilla, que nuestros cultos son cultos dinámicos, donde cantamos, donde alabamos a Dios, donde aprendemos de la palabra. En nuestro templo no tenemos imágenes, no adoramos imágenes. Eso es lo que de alguna manera más le llama la atención a las personas que en nuestro contexto aquí en España, con referencia con el mundo católico, pues puede ver, ¿no? En España es uno de los grupos que más está creciendo. En Aragón hay unos 117 lugares de culto recogidos por el Estado, reconocidos. Y aquí en nuestra iglesia nos reunimos alrededor de 500 personas al mes diferentes, tenemos unos 350 miembros aproximadamente, más o menos esa es la cantidad de personas que nos reunimos. La edad media posiblemente sea entre los 40 a 45, teniendo en cuenta que tenemos casi 150 jóvenes adolescentes y también un buen grupo de hermanos mayores. Desde que nosotros estamos aquí, que vinimos, Yolanda y yo, vinimos a pastorear esta iglesia en 2017, hemos participado en unos 25 bautismos. Soy el pastor de esta iglesia juntamente con mi esposa Yolanda. Dedicamos nuestra vida por completo a aquello que entendemos que es lo que Dios nos ha pedido que hagamos, que es servirle a Él y a los demás, ¿no? Voy a terminar de preparar las cosas. Vale. Ahora nos vemos. Vale, ya está, a ver lo que hacemos. Mira, ahora. Bueno, yo soy pastora de la iglesia también, como Sergio. Cada uno pues tenemos nuestras responsabilidades, aunque bueno, generalmente trabajamos en equipo en todo. Claro, somos matrimonio, sí, ya llevamos 20 años casados, gracias a Dios, y tenemos un hijo de 18 años. Normalmente todas las semanas, en todas las iglesias, tenemos culto por la mañana y en alguna iglesia mañana y tarde, una vez a la semana. Durante la semana sí que tenemos un culto de oración más específico, en nuestro caso los miércoles por la tarde. Bueno, la música para nosotros es indispensable. La verdad es que es una manera de expresarnos, toda la congregación canta. Por desgracia, aunque estoy aquí sentada en el piano, pues no tenemos música en directo en nuestros cultos en este tiempo de pandemia, pero el recurso que nosotros hemos utilizado es que durante la semana el grupo de música que tenemos ha ido grabando las canciones y lo que hacemos es emitirlas durante el culto. Te alabamos, Señor. Yo me encargo aquí en la Iglesia Evangélica Baptista de Zaragoza, pues me encargo de la parte de audiovisuales, ¿no? El streaming, la proyección y cosas así. Ahora lo que hacemos es transmitir en directo. Ahora mismo, digamos, hoy nos puede llegar a ver unas 30 o 40 personas y durante la pandemia hemos llegado a unos 2.300 espectadores. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Además de Zaragoza, estamos los evangelistas en Huesca y en Teruel también. Yo soy el pastor de la Iglesia Evangelista de Filadelfia. Hacemos 3 cultos a la semana, puede ser un culto de 1 hora o puede ser un culto de 3 horas, lo que Dios diga. Hay 3 iglesias evangélicas en Barbastro. Lo que es la iglesia evangélica, hay 17 en lo que es la provincia de Huesca. Estamos ahora en el cementerio de Barbastro. Cada tiempo, cuando sentimos, pues venimos a limpiar los que son los nichos. Esta lápida es de mi mujer, que lleva aquí 28 años. Yo tengo aquí muchos familiares, muchos. Igual tengo aquí más de 20 hinchos. Nosotros no regresamos a los muertos porque no tienen necesidad de nosotros. Lo más hay 2 caminos. Está el camino del infierno y el camino de Dios. Nosotros tenemos esa fe y esa creencia nuestra. Aquí estamos en un señor muy admirado, tanto por gitanos, por la comunidad gitana,
como por la comunidad paisana. Es Ceferino Jiménez, conocido como el Pelé. Falleció en el 1936. Fue fusilado por salir en defensa de un sacerdote. Y es el único gitano que está canonizado en el 1997 en Roma. ¿Cómo estáis? Bien. Bien. A recordar a familiares. Ceferino, muy bien. Muy bien. Pues Barbastro tiene una población de 17.200 habitantes. Religiones sí que tienen lugares de culto, son 4. Pues la religión católica, la religión evangelista, los testigos de Jehová y también la religión islámica, que hace un par de años abrieron su lugar de culto en la ciudad. Este es el cementerio del Cabildo, del Obispado, y aquí ahora mismo hay unos 4.500 nichos, con sus 80 enterramientos que hay en el suelo y 15 que son mausoleos, y aproximadamente se calcula que podría haber cerca de unas 10.000 personas enterradas. Y al final, como igual que a nosotros nos gustaría que nos recuerden, pues debemos recordar a nuestros antepasados.